Buenos días a todos. Espero que hayan podido ver un poquito el video, cómo la célula se divide en realidad. Mostraba el video diferentes tipos celulares. Después lo voy a dejar igual en la plataforma, así que lo pueden ver ahí con calma. ¿Ya? El proceso que vimos en realidad corresponde prácticamente a la mitosis, a la división celular, que es esta proporción que está acá. ¿Ya? Pero el día de hoy, la mitosis, yo sé que ustedes la estudiaron en el colegio, la mitosis y la meiosis, en realidad era como un requisito también para la PTU. La estudiaron, acá vamos a ver si la alcanzamos a analizar un poquito más, ¿ya? La idea es que en la clase de hoy vamos a ver el ciclo proliferativo en realidad de la célula, cómo prolifera. Aquí se muestran las diferentes etapas que están repartidas en forma equitativa en realidad, pero vamos a ver que la mitosis es la fase más corta. ¿Ya? El objetivo en realidad de la clase de hoy es que ustedes comprendan el funcionamiento y cómo se regula el ciclo celular en forma general en realidad, no en forma específica, porque eso después lo vemos en otro curso, cómo la regulación del ciclo en forma mucho, el mecanismo en realidad, los mecanismos de regulación son muchos. Vamos a comparar los procesos de mitosis y meiosis en cuanto a etapas y características morfológicas de cada una de ellas, que eso también ustedes, yo sé que algo lo incorporaron durante su enseñanza media. ¿Y cuáles son los indicadores de logro? Con el puntero, es en el fondo describir las etapas del ciclo celular y los mecanismos básicos, a eso me refería anteriormente, los mecanismos básicos que regulan la proliferación celular en cada una de sus fases. Y tienen que ser capaces también de describir las principales etapas y características de la mitosis y de la meiosis. Esto lo vimos en la primera clase, en la clase de introducción al inicio del semestre, la teoría celular y cuáles son los principios en realidad de la teoría celular. ¿Ya? Me quiero detener solamente en esto, en que toda célula proviene de otra célula. ¿Ya? Aquí nos mostraron un problema filosófico si el huevo o la gallina. La célula proviene de otra célula, por lo tanto prolifera. ¿Ya? Y en esta proliferación en realidad que la célula tiene que ocurrir varios procesos. Y dentro de estos procesos, para que la célula pueda proliferar en realidad en otras células, tiene que crecer. Hay una fase de crecimiento que es altamente regulada, no es azarosa. Tiene que duplicar su material genético. También un proceso altamente regulado. Y posteriormente tiene que ocurrir el proceso de división celular. ¿Ya? Entonces, cuando la célula crece, replica su material genético y se divide, entramos en el ciclo de proliferación. La célula está proliferando y a partir de una célula vamos a ser capaces entonces de generar dos células. ¿Ya? Esto se llama el ciclo celular, pero es mejor hablar de ciclo de la proliferación celular. ¿Ya? De ciclo, si bien uno podría pensar que la célula desarrolla todo el proceso y en forma cíclica se vuelven a repetir, pero las células que nacen son dos células hijas, que ya van a ser diferentes a las células madre. Por lo tanto, no son las mismas células que se están proliferando, son otras células. Acuérdense que durante la meiosis hay recombinación genética, se separan los alelos también, va a depender entonces de los diferentes procesos. Este proceso está, como yo les mencionaba, altamente regulado. ¿Qué pasa si estos mecanismos de regulación que hay durante el crecimiento, la replicación o la división se alteran? ¿Qué podría ocurrir? Pregunta para ustedes. Supongamos que el crecimiento es excesivo. No hay un control, no se puede detener, porque esto está altamente regulado. Y la célula prolifera en forma aumentada, en realidad, sin control. ¿Qué pasaría? Apoptosis. Ya, hay varios que dijeron, así como Patricio, hay varios que dijeron en el chat, apoptosis, ¿cierto? Generación de tumor. Entonces, eso generalmente la célula tiene muchos mecanismos para evitar que eso ocurra, ¿ya?
como ahí alguien mencionó, apoptosis es uno de los mecanismos en realidad que significa muerte celular, programada. La célula programa su muerte en realidad para no afectar a las células vecinas, ¿ya? Y eso está bien caracterizado hoy en día. También puede ocurrir anoiquis. ¿Alguien ha escuchado hablar de esta palabra, anoiquis? Ambas palabras son del griego. Apoptosis significa desprendimiento de la hoja en otoño. O sea, la muerte, las hojas en los árboles en otoño en realidad se caen y mueren para que el árbol en realidad pueda sobrevivir al invierno, a las bajas temperaturas, al exceso de agua, etc. ¿Ya? Y vuelve a florecer, por supuesto, en primavera. Anoiquis, ¿alguien la conoce? Significa sin casa, sin hogar, no tiene anclaje. También ocurre este proceso de anoiquis en realidad cuando la célula pierde su anclaje a su matriz extracelular. La célula se libera. Y si la célula se libera, puede pasar entonces a través del torrente sanguíneo y llegar a otro lugar. Y generar también, adaptarse en un nuevo sector, en realidad, proliferar en forma desmedida y también generar tumores, ¿ya? Es una de las causas en realidad de la metástasis. Generalmente el cáncer cuando está muy avanzado prolifera en todos lados, porque las células de alguna forma migraron, ¿ya? ¿Y por qué migran en realidad? Porque pierden su anclaje en su tejido. Pierden el anclaje a la matriz extracelular. Entonces, ahí tenemos el proceso de anoiquis. Necroptosis. ¿Saben lo que es necroptosis? ¿Alguien sabe lo que es necroptosis? ¿Lo han escuchado hablar? Algo de muerto. Eso No, sería no. cuando la muerte no está programada, ¿no? La muerte no está programada. Ahora sí se sabe que en realidad también es una forma de que también se programa en realidad la muerte de necroptosis, pero es mucho más bien por factores externos y tiene que ver también con el proceso de inflamación. Cuando ocurre el proceso de inflamación, por eso es que los procesos inflamatorios en realidad del organismo ocurren constantemente, son regulados y van ocurriendo muerte celular. Pero si se descontrola, también en el fondo puede gatillar entonces la muerte del tejido, ¿ya? Puede ser tan grave como la muerte del tejido. Es muerte de la célula asociado directamente al proceso inflamatorio. Cuando hay apoptosis, la muerte programada no hay proceso inflamatorio, en cambio la necroptosis sí. Y ahí tienen que ver los glóbulos blancos, los neutrófilos, los macrófagos, están participando en la necroptosis. Bueno, me avanza el cursor. Parece que tengo que ser. Entonces, cualquiera de estos mecanismos en realidad que no estén regulados va a producir cáncer, tumores en realidad y la muerte del individuo, del organismo. ¿Ya? Hay otro proceso también que lo van a estudiar mucho. Estos procesos los van a estudiar a lo largo de la carrera. No van a quedar aquí en el tintero nomás, sino que lo van a ver. Autofagia. La célula también ocurre el proceso de autofagia, se autodigiere en realidad en cierta medida para poder sobrevivir. ¿Ya? Cuando está en condiciones adversas de estrés, proteínas, por ejemplo, que están ya muy viejas, mitocondrias que están muy viejas, esas en realidad se autodigieren para que se renueven entonces los organelos celulares, por ejemplo, y la célula pueda sobrevivir sin ningún problema. Entonces, unas características generales del ciclo celular. Fíjense que ustedes ya, la mayoría ya vio Escherichia coli, vio levadura en el laboratorio. Fíjense que la Escherichia coli prolifera cada 20 minutos. La levadura prácticamente en 2 horas está proliferando. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les mencioné que nosotros habíamos preparado levadura 3-4 horas antes justamente para poder ver también proliferación? ¿Ya? Las células de embrionarias de rata proliferan bastante rápido, cada 30 minutos. Pero hay otros tejidos que son mucho más lentos. Por ejemplo, las células epiteliales del intestino, que son acá esta microvellosidad que ustedes pueden ver acá. Las podemos ver en el laboratorio también si ustedes desean. Estas células proliferan cada 12 horas. Las células hematopoyéticas
en la médula espinal, que está generando glóbulos blancos, están generando glóbulos rojos, tienen prácticamente una proliferación continua. ¿Ya? Responden a estímulos también y se están renovando automáticamente, continuamente. Ustedes saben que los glóbulos rojos prácticamente duran 120 días. ¿Ya? Estas son células hepáticas en un aumento de 100 por, se ven muy bien ahí los núcleos, incluso los nucleolos. Estas células hepáticas en realidad también proliferan, en menor medida lo hacen cada 3 meses. Si seguimos, fíjense que las células de los vasos sanguíneos también proliferan, pero proliferan cada 3 años. Es decir, nosotros cada 3 años estamos renovando nuestros vasos, ¿ya? Nuestros vasos sanguíneos, todas las células endoteliales. Ahora, generalmente ocurren muchas micro rupturas de los vasos y se están reparando continuamente. Sobre todo cuando uno hace mucho ejercicio, generalmente hay también daño en los vasos y uno continuamente lo está reparando, ¿ya? Pero las células endoteliales, que son estas células negras que se ven aquí en este contorno, prácticamente proliferan cada 3 años. El ovocito, que también ya la mayoría lo vio en el laboratorio, aquí está la célula de la granulosa, está el ovocito con su núcleo. El ovocito está en estado quiescente, sobre todo los ovocitos primarios y secundarios, están en estado quiescente. Se dividen por mitosis en la etapa embrionaria, lo vamos a ver en la próxima clase, y al nacer en realidad quedan en estado de latencia. Eso significa quiescencia, latencia, que están como dormidos, en dormancia. Y van a proliferar prácticamente, se van a activar, y van a activar la meiosis cuando ocurre la ovulación, durante la menarquia, la primera ovulación, ¿ya? Entonces ellos permanecen años, ¿ya? Generalmente 12, 13 años, hasta que llegue la pubertad. Las células neuronales, ustedes saben que son altamente diferenciadas, no se dividen, ¿ya? Entonces tenemos células que están en continua división. La célula de la piel la cambiamos cada 1 mes. Aunque ustedes no crean, cada 28 días la piel, todas las células de la piel en realidad se renuevan y tenemos una nueva piel. Por eso es que a veces cuando van al sol, se broncean al sol, el bronceado no dura mucho. Ya no les va a durar más de 1 mes porque cambiamos todas nuestras células en realidad en la piel. Una de las células que vive más tiempo en nuestro organismo son las células de los huesos. ¿Ya? Las células de los huesos en realidad viven prácticamente 15 años y las renovamos cada 15 años. Es decir, ustedes ya renovaron todos sus huesos, prácticamente todos tienen más de 15 años, así que ya renovaron, ya tienen una muda de sus huesos, ¿ya? El organismo es bastante dinámico y está en bastante recambio continuo en realidad, ¿ya? Un dato freak en realidad es, por ejemplo, el cristalino, que se muestra acá. ¿Cuánto creen ustedes, cada cuánto tiempo prolifera el cristalino? ¿Alguien sabe? Si se recupera, si se fractura, claro, si la fractura produce un daño que no es capaz de proliferar, el hueso, por ejemplo, no lo va a poder recuperar. Cuando hay fracturas, generalmente son 3 meses lo que cuesta recuperarse en realidad, porque tiene que reparar el tejido óseo, ¿ya? Las neuronas no se renuevan nunca, excepto algunas neuronas, por ejemplo, las neuronas del hipocampo. Se ha demostrado que las neuronas tienen cierta plasticidad. Las neuronas generalmente se diferencian totalmente y no proliferan, pero se ha encontrado y se ha estudiado que hay cierta plasticidad neuronal, sobre todo en el hipocampo, y tiene que ver con el aprendizaje. Por eso es que dicen que mientras uno más esté de alguna forma estimulando el cerebro, puede entonces estimular también el aprendizaje. ¿Ya? Eso está demostrado que frente a estímulos funcionan. ¿Ya? Ya por ahí Patricio me corrobora la información, 3 meses tuvo que estar con yeso para que pudiera recuperarse. Entonces, la pregunta del cristalino, nadie me la respondió. ¿Qué pasa con el cristalino? Hay células también acá en el cristalino, en el lente. ¿Ya? ¿Se renuevan? ¿Cada cuánto tiempo?
Nunca, porque no se me va la miopía. Bien, Michelle. Ya, perfecto. Nunca porque no se me va la miopía. Exactamente. El cristalino son las únicas células, junto con las neuronas en realidad, que nunca se dividen. Nacemos con eso, nacemos con las células en el cristalino y morimos con las células en el cristalino. ¿Ya? Si hay defectos, generalmente no tienen que ver más bien con el cristalino, sino generalmente tienen que ver con la retina. Pero las células de cristalino no se dividen. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿qué factores regulan la proliferación celular? ¿Y cómo saber cuándo? ¿Ya? Para eso en realidad hay diferentes tipos de estímulos. Algo pasa con mi computador que se queda pegado. La fotofobia con la sensibilidad del nervio óptico, que tiene que ver también con los bastoncitos y con los conos. ¿Ya? Los bastoncitos son las células que están en la retina, que son las más sensibles a la luz. Ahí van a tener todo un curso de donde van a estudiar el próximo... Ahí sí, me costó que corriera la diapositiva. Este es el ciclo celular. Fíjense que acá está marcada la diferente etapa. En rojo la M significa mitosis, el periodo G1, que está acá, que prácticamente tiene 9,3 horas, casi la mitad del ciclo. La fase S, que significa síntesis, porque aquí ocurre la síntesis del DNA, se duplica el material genético. Fíjense que acá tiene 8 horas. Y la fase G2, que es la más, en realidad no es la más cortita, acá no está a escala las flechas. El G2 en realidad es donde se prepara la célula para la división celular. ¿Ya? Es un proceso que no debería tomar más 2 horas. Estamos estimando un tiempo de proliferación de la célula de 20 horas. ¿Ya? En promedio, en realidad, acuérdense que dijimos que la Escherichia coli, las bacterias cada 20 minutos están proliferando, las levaduras cada 3 horas, dijimos que las células del intestino cada 12 horas. Supongamos que esta se prolifera cada 20 minutos. Fíjense que la mitad del ciclo, en realidad, lo lleva a la fase G1. ¿Ya? La mitosis es la parte que yo les mencionaba, la más cortita, ese video que vimos al inicio, fíjense que todo solamente toma 0,7 horas. Y es lo que se puede observar fácilmente al microscopio. Por eso es que uno miraba el DNA, la célula al microscopio, y podía observar que se están dividiendo. Era una ventana pequeña. Y se dividió el ciclo en mitosis y la interfase. La interfase es la otra etapa, donde la célula crece, hay duplicación del material genético y se prepara para la división, que es la fase más larga. Ya tenemos la mitosis y la interfase. Y la interfase a su vez la podemos dividir en estos 3 ciclos. ¿Qué significa G1? ¿Alguien sabe? En G1 ocurre el crecimiento. ¿Por qué le pusieron G a este y G a la fase G2? ¿Alguien me puede ayudar? Juan Carlos dice que es un gap. Un gap en inglés quiere decir espacio, ¿no es cierto? Que hay un hueco, que hay algo ahí que está que no se sabe lo que es. Patricio dice que es grow de crecimiento, ¿no es cierto? En inglés. Entonces, cuidado con eso, en realidad. ¿Ya? Lo que se encontraba acá en la mitosis, uno decía está la mitosis y está la interfase. Y se dieron cuenta que uno podía cuantificar la mitosis porque la podía observar al microscopio. Y podía cuantificar fácilmente el material genético, los ácidos nucleicos, y cuantificarlo. Entonces teníamos caracterizada la fase de la duplicación del material genético. Y habían 2 fases G que no se sabía lo que era, y le llamaron gap. ¿Ya? Hay un gap, hay algo acá, hay un espacio, hay algo que no se sabía lo que era. Y después se identificó que era la fase de crecimiento celular. ¿Ya? La G significa gap, ojo con eso, no significa grow, no significa crecimiento. Es un gap el espacio. ¿Ya? Donde ocurre prácticamente el crecimiento, acá también termina de crecer la célula en G2. Las neuronas dijimos que no proliferan, van a un estado de diferenciación, G sub 0. ¿Ya? Como yo les mencioné, como los ovocitos, por ejemplo, que quedan en un estado sub 0 por varios años, 13, 14 años, queda en estado de quiesciente. Alguien me preguntó recién qué es lo que era quiesciente. ¿Ya? Como les mencioné anteriormente, quiesciente es el estado de dormancia, que duerme.
que está como en stand-by en inglés, ¿ya? Que está la otra persona, que es la que siente en dormancia, que no va a proliferar, que va a estar, que en el fondo es un proceso de diferenciación celular. La célula va a estar diferenciada y no va a entrar de nuevo al ciclo, ¿ya? Hay como el ovocito que entra en G sub 0, entra en dormancia, en un estado que siente, en un estado donde no va a haber proliferación celular, pero a los 13, 14 años las mujeres cuando llega a la pubertad continúa entonces con la meiosis, continúa con el ciclo, ¿ya? Ese es un ejemplo. Las neuronas no, las neuronas quedan en un G sub 0 y no vuelven al ciclo, ¿ya? Hay varios estados también en que se devuelve el ciclo, pero lo podemos discutir después en seminarios si desean. Entonces, tenemos también que hay un estado G sub 0, donde no hay proliferación celular. El estado es dequeciente, o de dormancia, o de latencia, como ustedes quieran en el fondo hablar, ¿ya? Yo les mencionaba que hay una excepción a la regla, y justamente tiene que ver con el gap. Tiene que ver con el gap. ¿A qué te refieres? No entendía, Antítonos. ¿Qué quiere decir que se detiene? Ah, el ovocito. El ovocito no está en que siente toda la etapa, sino que cuando se reanuda la pubertad, reanuda la meiosis. ¿Ya? Los espermatozoides, en el caso de los hombres, lo vamos a ver también después en la clase, proliferan continuamente a partir de la pubertad. ¿Ya? Fíjense en esta figura, justamente hablando del espermatozoide y del óvulo. Cuando es fecundado se forma el cigoto. Y fíjense el tamaño. Ya esto está representado, lo hice para que se representara en forma esquemática. Se divide en 2 células, se divide en 4 células. Fíjense que el tamaño de estas 4 células es equivalente a esta. El estado de mórula, que son prácticamente 32 células, el tamaño es equivalente al cigoto. ¿Qué pasó acá? Fíjense, tenemos la mitosis, que ocurre en la división celular, y la síntesis del DNA. ¿Qué pasa con los GAP? ¿Qué pasa con G1 y qué pasa con G2? Prácticamente están al mínimo, totalmente minimizados. Ya no están ocurriendo. Entonces aquí tenemos un ciclo celular que ocurre con el cigoto, en donde prácticamente no hay fase de crecimiento, ni G1 ni G2. La célula, la mórula después, ¿no es cierto?, se va a implantar en el útero y posteriormente, después que se implanta, va a empezar así la célula a crecer. Entonces está esta regla, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿qué factores regulan el crecimiento? ¿Cómo podemos regular este ciclo celular? Saber el tiempo. Déjenme buscar acá ¿ya? ¿Cómo y cuándo se inicia la proliferación celular? Y fíjense que acá tenemos el ciclo nuevamente, y en G1 hay un inicio. Y en G1, cuando la célula crece, en realidad, después que sale de la mitosis, son células más pequeñas, porque la célula se divide en 2, tiene que crecer, ¿ya? Pero antes de entrar en otro ciclo celular, en proliferar, tiene que pasar en un inicio, hay un control también acá que lo vamos a ver enseguida, y este inicio le va a decir si pasa o no pasa, o se detiene acá por un tiempo, mientras está creciendo, o si va a pasar a G sub 0, ¿ya? ¿Cuáles son estos factores en realidad? ¿Ya? Por ejemplo, si la célula crece, y para crecer necesita nutrientes, por lo tanto necesariamente uno de los factores que regula el ciclo celular, que entre, ¿cierto?, que induzca la proliferación, tiene que ver con que en el microambiente tengamos nutrientes, en nuestro caso glucosa. ¿Ya? Si hay glucosa, hay ATP, hay energía, ¿no es cierto?, como vemos en la clase de metabolismo, vamos a poder entonces iniciar el ciclo celular. ¿Ya? Es muy importante que la célula crezca, alcance un tamaño adecuado. ¿Ya? El tamaño también es importante. Hay células que al estar en contacto una con la otra, cuando chocan, ocupan el espacio, se inhibe el crecimiento. ¿Ya? Entonces el tamaño también lo regula. ¿Ya?
Hay otras que necesitan crecer y entrar en este contacto con otras células para saber hasta cuándo van a proliferar o si no se tiene que detener la proliferación. Otro factor muy importante son los factores de crecimiento. Son proteínas. Más bien que proteínas son péptidos. Son proteínas pequeñas, en realidad son péptidos generalmente menos de 100 aminoácidos, que tienen este factor. Son factores de crecimiento, inducen el crecimiento en las células. ¿Conocen alguno? ¿Conocen algún factor de crecimiento? ¿Se le ocurre algún factor de crecimiento? GH, la hormona de crecimiento, ¿ya? Perfecto, la hormona de crecimiento es necesaria para que induzca el crecimiento de la célula. ¿Qué más? ¿Alguna otra? Si nos vamos un poquito más específico. P25, IF1, IF1 factor transcripcional. O a menos que le falte la L. Si queremos que crezcan los vasos sanguíneos, yo decía cada 3 años reemplazamos los vasos sanguíneos, pero estamos en continuo recambio. Entonces hay un factor de crecimiento del endotelio vascular. Fíjense el nombre. Queremos que crezca el endotelio. ¿Cuál endotelio? El vascular, ¿cierto? Entonces factor de crecimiento del endotelio vascular. Queremos que las células se diferencien, se crezcan, ¿ya? O proliferen. Ojo que en la etapa embrionaria, la etapa fetal y durante los primeros años de vida, las neuronas proliferan en forma exacerbada, ¿ya? Proliferan demasiado. Y después del segundo año hasta el cuarto año, en realidad, viene la poda y la muerte neuronal. Entonces, ahí se establecen las conexiones neuronales y después de los segundos años se empiezan a morir las neuronas para que queden las que de alguna forma van a entonces, en forma definitiva, a estar acompañando al individuo. Y ahí lo que importa son, en realidad, estimular bien el sistema neuronal para las conexiones, para que se conecten entre ellas. Entonces, si queremos que las células proliferen, las neuronas proliferen, ¿cómo se llama el factor de crecimiento? ¿Cómo se llama el factor de crecimiento si queremos que las crezca y diferencie las neuronas? ¿A alguien se le ocurre? Fácil. Factor de crecimiento neuronal. Factor de crecimiento nervioso. ¿Ya? Por ahí, Antito, no sé el nombre en realidad, dio en el blanco, ¿no es cierto? Factor de crecimiento neuronal. Entonces, si queremos que crezcan los fibroblastos, factor de crecimiento fibroblasto, ¿ya? Entonces tienen el apellido en realidad de las células que están estimulando. Así de simple, como dice Franco, ¿ya? Entonces, este mecanismo es, como yo les mencionaba, es altamente regulado. Si hay nutrientes, alcanza el tamaño celular y hay factores de crecimiento, la célula va a entrar entonces a la fase S. Pero ojo, antes de entrar a la fase S, es como estamos en una carretera, le va a decir stop, un semáforo. Tiene que darle la luz verde, ¿ya? ¿Y cómo le va a dar la luz verde? Nosotros vamos a duplicar el material genético. Entonces la pregunta es, ¿el DNA será lo suficientemente, estará bien? ¿No habrá sufrido mutaciones? ¿Habrá un daño en el material genético? Entonces lo que tiene la célula, es que no me funciona la flechita del teclado. ¿Ya? Fíjense que hay 3 puntos de control, aparte del inicio que es altamente regulado, crecimiento, tamaño celular y factores que inducen el crecimiento de la célula. Hay 3 stop, 3 puntos de control, ya como si hubieran 3 semáforos en realidad. Entonces, ¿qué va a decir? Veamos, revisemos si hay un daño en el DNA. Si hay un daño, hay que repararlo. El daño se va a reparar y entonces va a entrar a fase S, le va a dar la luz verde. ¿Ya? Y así, aquí también, fíjense que aquí hay un stop, lo vamos a ver más adelante, también el DNA tiene que estar duplicado, tiene que la duplicación haberse completado 100% y le da el pase, ¿ya? Para el stop acá en mitosis, los cromosomas tienen que desaparecerse en forma equitativa, ¿ya? La misma cantidad, ambas células, si no, por ejemplo, tenemos esta trisonomía o cromosomas. Si una cromosoma queda con más de una célula, generalmente la célula va a morir.
Sí, la célula va a entrar en gen sub-0. Por ahí me están preguntando si eso ocurre antes de la proliferación. Generalmente ocurre antes, ¿ya? Las células quedan en gen sub-0 y puede seguir creciendo en realidad hasta un cierto tamaño. Y el mismo, cuando llega a ese tamaño, detiene su crecimiento y queda totalmente, por eso que se llama totalmente diferenciada, ¿ya? Entonces, si hay un inicio y estamos en material genético, está perfectamente bien, le damos la luz verde para que duplique su material genético. Si no, hay mecanismos que lo reparan, ¿ya? Cuando el DNA está dañado, lo vamos a ver también más adelante, hay una proteína que se llama P53. Las proteínas generalmente tienen un número porque se asocian a su tamaño. Es el tamaño del peso molecular en realidad, y P de proteína. Fíjense que prácticamente un péptido ya es pequeño. Entonces, aumenta mucho cuando hay un daño en el DNA, detiene el ciclo celular, le dice stop, pone la luz roja, ya repara el material genético y cuando está reparado le da la luz verde. Ese en realidad es la gracia. Entonces estamos en condiciones, reparamos material genético, no hay daño, tenemos todas las condiciones. ¿Cómo lo hacen los factores de crecimiento? ¿Ya? Supongamos factor de crecimiento fibroblasto, en realidad tenemos que hacer, o del epitelio intestinal, que proliferan continuamente, cada 12 horas lo estamos renovando. Entonces, ¿cómo los factores de crecimiento qué hacen en realidad? ¿Ya? Fíjense que los factores de crecimiento activan otra proteína. Esta proteína se llama ciclina, por eso que dice que acá el título, factores de crecimiento inducen la síntesis de ciclina. Son muy importantes en realidad, y prácticamente el descubrimiento de la ciclina llevó al premio Nobel, ¿ya? Fíjense que, porque dijeron, si ya sabemos que son las ciclinas, tenemos control del ciclo celular y podemos controlar el cáncer. Acuérdense que el cáncer es una de las patologías que con la edad aumenta y generalmente se descontrola el ciclo celular por el envejecimiento celular y tener en realidad, conocer bien cómo se regula el ciclo celular, podemos también tener el control al cáncer. Entonces las ciclinas en realidad son muy importantes porque son las que regulan cada una de estas fases, ¿ya? ¿Cómo lo hacen? De ver que aquí tengo cómo lo hacen. Fíjense que las ciclinas varían. Fíjense que en la fase G1 tenemos la ciclina D. A este le pusieron letras según donde la descubrieron en realidad. La ciclina D es muy importante porque permite el crecimiento de las células en la fase G1 y ayuda perdón, a que aumente la ciclina E, que permite la fase de G1 a S, es decir, cuando pone luz verde le dice duplique su material genético. La fase S, acuérdense, síntesis del DNA, que ocurre la síntesis del DNA y después disminuye. Y justamente con la ciclina E también aumenta la ciclina A. Y la A y la B son muy importantes porque entran a mitosis. La ciclina B aumenta mucho en G2, ¿ya? Y va a entrar entonces en mitosis. Y fíjense que en mitosis todas las proteínas caen. Y por eso es que en realidad, perdón, en realidad le llamaron ciclinas, porque son cíclicas, ¿ya? Aumentan en cada una de las fases y todas disminuyen y se degradan durante la mitosis. Entonces van induciendo el ciclo proliferativo, ¿ya? Aquí tenemos la ciclina D, pero la ciclina D, fíjense que en G1 aumenta, ¿ya? Después la acompaña la ciclina E, que favorece la síntesis, la entrada a la fase S, síntesis de material genético, y empieza entonces a aparecer la ciclina A. Y fíjense que aparece aquí la B. La B es muy importante en realidad porque es la que se descubrió primero, fue la que permitía la entrada a la mitosis. Y como yo les mencionaba, la mitosis es un proceso que podemos ver fácilmente al microscopio, lo podríamos ver en el laboratorio también si ustedes desean, ver cómo las células están, perdón, entran en mitosis. Entonces podemos ver fotografías del video que observamos al inicio. Me están preguntando ahí, ¿la ciclina C no existe? Buena pregunta en realidad.
¿Por qué no existe la ciclina C? Yo creo que C no existe porque no le pusieron C por la ciclina. ¿Ya? No me había hecho la pregunta. Buena pregunta, en realidad lo voy a buscar porque lo que he leído de ciclinas, que he leído bastante, no me había hecho esa pregunta ni la he buscado. Yo creo que se refiere prácticamente sí. ¿Ya? La ciclina A, fíjense en la etapa del ciclo en que están. ¿Ya? Fíjense en qué etapa. Si está en la fase de síntesis, quiere decir que sirve para la duplicación del material genético. ¿Ya? La que es importante es la E, porque permite la transición de G1 a S. Importante la B, porque permite la transición de G2 a la mitosis. ¿Ya? A que prolifere. ¿Ya? Brevemente le voy a contar una historia referente a esto. Si es que el cursor me lo permite, tengo que hacerle clic 2 veces. Este es el Sonopus levis, ¿ya? Un huevo que mide prácticamente, tiene un diámetro de 0,5 milímetros, se ve al ojo desnudo fácilmente, ¿ya? Esta es una ranita que llegó a Brasil, lo trajo a la Universidad Católica en los años 70. Cuando llegó del aeropuerto, en realidad, a la Católica, se cayó una caja cerca de Lampa, en el aeropuerto. Estas ranitas crecieron sin ningún problema. Hoy en día se pueden ver fácilmente, ya han crecido y han proliferado continuamente. No es endémica de Chile. Y se usa mucho para experimentación. ¿Por qué? Porque uno puede tener el ovocito fácilmente. Perdón, es grande. Se ve al microscopio. Fíjense en este experimento. Le voy a explicar solamente este, si lo pueden leer completo en el Albert. Fíjense que tenemos unas células que son grises, que están en la interfase. ¿Ya? Y le inyectan algo. Ya, aquí está una aguja en realidad, con un líquido verde en realidad que corresponde al líquido de una célula que estaba en mitosis. En el citoplasma de las células que estaban en mitosis. Entonces, algo hay en el citoplasma de las células que están en mitosis, que rápidamente se dividen. Acuérdense que es un proceso muy rápido. ¿Ya? Por ahí me preguntan si son dos ciclinas A. No, es una sola. ¿Ya? En levadura tiene un número A. Se complejiza un poquito, ahí lo vamos a ver. Es una sola A, una sola D, una sola B. ¿Ya? Entonces, volviendo al experimento, al ovocito se le inyecta fácilmente el líquido del citoplasma de una célula que está en mitosis. ¿Ya? Entonces, le inyectaron en el líquido del citoplasma y de una célula que está en mitosis a una célula que está en interfase. Este es el núcleo. ¿Y qué ocurrió? Entró inmediatamente en mitosis. ¿Ya? Empieza a madurar. En ese tiempo, en los años 70, hablaban de maduración en realidad. Empezó a madurar el ovocito, entró en mitosis. ¿Ya? ¿Y cuál fue el control? Inyectaron citoplasma de una célula que está en interfase y vieron que no pasaba absolutamente nada. Entonces dijeron, algo hay en el citoplasma de las células que están en división, que están en mitosis. A través del tiempo, para hacer la historia bien corta, a través del tiempo lo cuantificaron, le pusieron, es un factor que promueve la maduración, fíjense, factor que promueve la maduración, ¿ya? La M, así como el grow, confundía porque hablamos de crecimiento en vez de gap, aquí uno podría hablar del factor que promueve la mitosis, es cierto, un factor que promueve la mitosis, pero se le denominó factor que promueve la maduración en realidad de la célula, ¿ya? Estaba promoviendo efectivamente la mitosis, pero la M no es de mitosis, es de maduración, también se puede usar, pero ya tengan cuidado con el significado. Entonces promueve la mitosis, fíjese, y empezaron a buscar con técnicas de biología molecular, lo separaron este compuesto, vieron que era un complejo de proteínas, y aquí les juega un papel importante la ciclina B. ¿Se acuerdan que yo les dije? La ciclina B permite la transición de G2 a mitosis, ¿ya? Y está asociado a otra proteína. Se dieron cuenta que había una CDC. Ahí por eso a lo mejor esto puede responder la pregunta por qué no le pusieron, no hay una ciclina C, ¿ya? Que es una quinasa dependiente del ciclo celular. Eso significan estas siglas, CDC. Y le pusieron un número 2, ¿ya? Que era muy importante este complejo. ¿Ya? Profe, Dime.
Es que no me quedó muy claro qué hace la ciclina A, Ah, ¿qué hace la ciclina A? Y lo vamos a volver a ver, ¿ya? porfis. Ya. Fíjate que aquí tenemos las ciclinas que fueron descubiertas con este factor que promueve la mitosis. La primera, como está en el citoplasma, la primera que se descubrió en realidad fue la ciclina B, porque estaba en la transición hacia la mitosis. ¿Ya? Como yo les mencioné, se llama ciclina porque en realidad son cíclicas. Aumentan en la interfase y todas se degradan durante la mitosis. Aumentan en la interfase y se degradan en la mitosis. ¿Ya? Entonces descubrieron que esta proteína, su concentración variaba. Pero la pregunta era, ¿qué hace esta quinasa? Dependiente del ciclo celular. ¿Qué hace? ¿Ya? Y como yo les mencioné, la ciclina en realidad, cuando fueron descubiertas posteriormente en el año 2001, ya a 3 grupos, uno de Inglaterra y de Estados Unidos, le dieron el premio Nobel, porque pensaron, bueno, prácticamente podemos tener control del ciclo celular y podemos tener la cura contra el cáncer.